Hola people, bienvenidos aquí a este espacio de entrevistas. Estamos con Alfonso García Mora. Él es el vicepresidente para Europa y Latinoamérica y el Caribe de IFC, una corporación internacional financiera que es del Banco Mundial y que hace, que para eso estamos aquí con él, que nos explique un poco para qué sirve eso, qué es el Banco Mundial, qué es el Banco de Desarrollo. Queremos entender esto, así que muchas gracias, Alfonso. Gracias a vosotras. Con nosotras y Economía para la People. Y queremos como arrancar un poquito rompiendo el hielo. Sabemos que tienes muchas cosas importantes que contarnos y explicarnos sobre la banca de desarrollo y estos temas que ustedes manejan desde la IFC, pero quisiéramos conocer un poquito de Alfonso. Cuéntenos cuál ha sido esa carrera. Siempre quisiste estar en una organización. A ver, trabajar en el Banco Mundial es un dream job, como decimos en inglés, ¿no? Es un sueño para cualquier economista que tenga una inquietud social y que tenga una inquietud de desarrollo. Y yo estudié economía pensando que quería contribuir a hacer un mundo mejor, más sostenible. De hecho, cuando decidí estudiar economía, en España en aquel entonces, tenías que rellenar en el formulario qué querías estudiar, la carrera que querías estudiar. Yo recuerdo la noche, al día siguiente lo tenía que llevar, y la noche en el salón de mi casa no sabía si hacer física o historia. Y mi padre, en un momento determinado, me dijo, bueno, hijo, ¿qué vas a estudiar? Y yo, pues es que no lo sé, si física o historia. Y me dice, ¿por qué no estudias economía? Y yo, ¿economía? Y me dijo, sí, pues tú no quieres cambiar el mundo, pues estudia economía. Y dije, pues venga. Y entonces puse economía y estudié economía. Luego estudié muchísimos años de economía. ¿Y por qué historia? Porque me encantaba la física, era bueno en ciencias y se me daban bien las matemáticas y demás. Y me apasionaba la historia, y leía mucha historia y no sabía qué hacer, si una cosa o la otra. Mi padre me dijo, pues mira, una cosa que es un poco entre medias y que además te permite cambiar el mundo, que es lo que tú quieres hacer. Y obviamente yo era un soñador total y dije, pues fantástico, estudio economía y voy a cambiar el mundo. Y entonces estudié muchos años de economía, porque luego empecé a estudiar economía, me gustaba mucho, luego me empezó a gustar mucho más. Y luego hice mi maestría, hice mi doctorado, al final estudié un montón de años de economía. Y siempre pensé que el Banco Mundial era una institución maravillosa en la que poder trabajar porque te permitía aplicar esas cosas que había estudiado en la carrera, en la facultad, sobre economía, con un impacto claro en desarrollo, ¿no? Entonces yo me especialicé en finanzas porque pensaba que la economía financiera era importante, al final saber cómo se manejan los flujos de capitales, por qué se invierte, por qué se ahorra, etcétera. ¿Qué hacer con la plata? Digamos? Efectivamente, y veía que eso al final tenía un impacto, ¿no? Al final unos ahorran para que otros inviertan. Esa es la esencia de la economía financiera, ¿no? Y todos queremos ahorrar porque queremos tener un poquito de dinero para comprar algo en el futuro o para protegernos sobre cosas que puedan pasar en el futuro. Y mientras ahorramos, alguien coge sus ahorros y dice, oye, estos ahorros que están aquí parados, los voy a invertir en algo, que es lo que hacen los bancos, ¿no? Entonces ellos invierten los ahorros que nosotros tenemos. Entonces, al final, esa dinámica financiera me interesaba, porque en definitiva, lo que te das cuenta cuando estudias economía es que la inversión es absolutamente clave para el desarrollo. Y lo que piensas es, oye, ¿y en qué se invierte? ¿Y por qué se invierte? ¿Y quién invierte? ¿No? E instituciones como el Banco Mundial, que lo que hace es financiar, invertir, además de prestar asistencias técnicas y ayudar a que el conocimiento fluya en el mundo, pues me llevó a venir al Banco Mundial mucho más tarde. Yo me uní al Banco Mundial mid-career, como dicen. No sé si era mid o no era mid, pero bueno, a finales de mis 30 y tantos era cuando me uní al Banco Mundial y siempre fue un sueño ir al Banco Mundial. Y a la corporación financiera empecé hace 4 años, me cambié del Banco Mundial, de la parte pública, a la corporación, que es la parte privada del Banco Mundial. ¿Y qué es eso de público-privado? Si queréis que lo cuente brevemente. El Banco Mundial, el grupo, tiene una misión, que es erradicar la pobreza, conseguir una mayor compartir la prosperidad en un planeta vivible. Esa es la misión, poco más, poco menos, ¿eh? O sea, pequeña misión. Y para eso necesitas 2 cosas. Uno, necesitas políticas públicas, gobiernos, regulaciones que te permitan ir en esa dirección. Y necesitas que el sector privado esté incentivado y tenga financiación para moverse en esa dirección. Ese es Banco Mundial y Corporación Financiera. O sea que básicamente el Banco Mundial es un
digamos, un gran banco que ayuda a financiar a otros países, de cierta manera, en palabras sencillas. Y el IFC es más como apoyo al sector privado de esos países para que desarrollen proyectos y demás. A las empresas, al sector privado de esos países, con una cosa que tienen en común los dos, tienen muchas cosas en común, obviamente, trabajamos mucho juntos, que es lo que yo llamo el conocimiento global. Es decir, al final, el Grupo Banco Mundial o Corporación Financiera, es la única institución de desarrollo global en el mundo. No hay otra. Y eso lo que te permite es, cuando tienes un problema o tienes que... Os voy a contar un ejemplo concreto. El otro día estaba en Armenia, hablando con un ministro armenio. Y le decía, mira, el problema de Armenia es como el de Jamaica. Y se me queda mirando el ministro y dice, ¿qué me estás contando? Armenia como Jamaica. Y dice, sí, porque fíjate que Armenia, por la situación geográfica en la que está, sus flujos comerciales son muy limitados con los países que lo rodean. Que Azerbaiyán... Armenia es país, ¿no? Es que en Colombia tenemos Armenia también. Similar a Jamaica, es una isla con 3 millones de habitantes las dos. Y con una situación en cierta medida parecida. Es decir, la capacidad que el Grupo Banco Mundial tiene para traer las experiencias de Jamaica a Armenia, o cuando yo estaba vicepresidente para Asia, lo que aprendí en Tailandia, traerlo a Colombia, es espectacular. Y eso somos la única institución que podemos hacerlo en el mundo porque somos la única que tiene presencia en el mundo entero. Entonces, ese intercambio de conocimiento, además de la financiación, es lo que hace el Banco Mundial desde mi punto de vista una institución apasionante y útil, ¿no? Y precisamente que queremos entender bien el concepto de banca multilateral, ¿no? Porque sí, eso es súper enredado y todo se habla de eso y es como muy lejano. Entonces quisiéramos ¿cómo le explicarías a una persona que no necesariamente, que no es economista, para qué sirve la banca multilateral? Que tú ya lo has ido contando por los laditos, pero en palabras sencillas, bueno, ¿eso para qué sirve? Y una pregunta importante, ¿de dónde sacan la plata? O sea, ¿de dónde saca la plata la banca multilateral para llegar a todo el mundo, a todos estos países? Banca multilateral es un banco que es multilateral, es decir, que tiene diferentes accionistas. Es decir, el consejo, el directorio del Banco Mundial, lo forman los países. Esos son los que forman parte del... El Banco Mundial es de los países. ¿Pero todos los países o algunos? Todos los países. Y están configurados con diferentes pesos en el directorio del Banco Mundial. Pero el Banco Mundial, la corporación financiera, es de los países. No es de un privado, no es de un accionista, no es nuestra, no es de los trabajadores, es de los países. Y esos son los que ponen el capital. Como en cualquier otro banco comercial, el capital lo ponen los accionistas, ¿no? Y luego tienes toda la deuda, que es lo que genera el balance total de la financiación que tiene el Banco Mundial, ¿no? Y la deuda, ¿cómo se genera? Emitiendo bonos en el mercado. El Banco Mundial tiene un rating AAA, es el mejor rating del mundo, y entonces lo que hace es emitir bonos en el mercado que compran otros inversores, bancos centrales o planes de pensiones internacionales. Y entonces al comprar ese bono que emite el Banco Mundial, le prestan al Banco Mundial. Y con ese dinero que el Banco Mundial o la corporación financiera recibe de esos inversores, lo que hacemos es prestarlo a los países o al sector privado. Es decir, funciona como un banco donde el accionariado son los países, son los que han puesto el capital, y la gran diferencia con un banco comercial es que no captamos depósitos. No hay depósitos del público, de la gente, sino que solamente tenemos financiación de bonos que emitimos en el mercado. Que son como los bonos que nosotras en Economía para la People hablamos mucho de los bonos del gobierno colombiano que emite, exacto, que es, digamos, como venga, présteme plata y yo le pago con unos intereses que están movidos pues con las tasas de interés. Y eso hay que mencionar, Alfonso, de los rating AAA, que a veces puede sonar como un poquito enredado. Básicamente es como que hay unas grandes firmas calificadoras como gente experta que revisa qué tan confiable es la entidad o el banco, qué tan cumplidos pueden ser con los pagos, entre otro tipo de variables como su economía interna, entre otras cosas, y le dan una nota de calificación, como cuando uno está en el colegio y le va bien, tiene la nota A, ¿no? Y si le va no tan bien, tiene la E. Entonces, más o menos así funciona. Y esto permite que los inversionistas digan como, este tiene buena nota, o sea, es confiable, paga cumplido, no se cuelga, le puedo prestar de pronto unos intereses no tan altos. Lo que has comentado es exactamente la esencia de las inversiones, ¿no? Al final, la nota que yo decía, el AAA que yo decía, es la mejor nota, ¿no? Y si te das la mejor nota, lo que significa es que eres el más creíble de que le vayas a devolver el dinero al que te lo ha prestado. Es decir, tú y yo, nosotros tres decidimos, tenemos $10.000 o $1.000, ¿qué hacemos con este dinero? Lo vamos a ahorrar. Pero ahorrarlo podemos poner debajo del colchón o invertir en alguna cosa que haya en el mercado. Invertimos en un bono.
y decidimos en qué bono invertimos, en uno que sea AAA, es decir, muy seguro. Pero ¿qué pasa? Como está en seguro, que lo que significa es que nos va a devolver el dinero seguro, los $1.000 que hemos invertido, más los tipos de interés que sea, ese tipo de interés que nos va a dar es pequeñito, porque es muy seguro, no estamos asumiendo ningún riesgo. O invertimos en otro, que es CCC, que es una calificación mucho peor, porque hay más riesgo de que no nos devuelvan nuestros $1.000, pero cuidado, por eso nos paga un tipo de interés 10 veces mayor que el otro. Entonces ganamos mucho más dinero, porque estamos asumiendo más riesgo. A lo mejor no nos paga. El AAA nos paga seguro, pero nos da muy poquito de tipo de interés. Bueno, ¿ustedes le prestan a cualquier país o cómo funciona? Nosotros prestamos de diferentes formas, porque hay diferentes instrumentos, pero prestamos a todos los países que denominamos que no están graduados, es decir, países que están, países parte 1, que es como decimos que son países, digamos, industrializados, nosotros no trabajamos con ellos. Pues son países que se financian del mercado y que no tienen ninguna... Entonces, con esos no trabajamos, pero el resto de países en desarrollo y emergentes trabajamos con prácticamente todos. Y ahí, pues precisamente tú hablas de los países en desarrollo y me parece muy interesante pues que nos cuentes un poco de la historia de cómo nace el Banco Mundial en un momento muy difícil, histórico, que fue que pues, el mundo, sobre todo Europa, estaba devastado por la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como sale de un momento tan difícil una corporación como, bueno, pues un banco como este, y porque ha sido importante y como ese proceso de todos estos años de erradicar la pobreza. Pregunta súper interesante, porque el Banco Mundial nació para algo distinto de lo que son. Es decir, el Banco Mundial nace en el año 45, junto con el Fondo Monetario Internacional, en Bretton Woods, que es un balneario, un hotelito que hay en un pueblo de New Hampshire, en el noreste de Estados Unidos. Y ahí en una salita se puede visitar, la salita es una salita de lo más... y hay 2 fotos de las personas que firmaron, ¿no? Pues ahí hay una mesa redonda con unas sillas y ahí es donde hicieron el Banco Mundial y el Fondo Monetario, ¿no? Y el Banco Mundial se creó para reconstruir Europa, no con una historia de desarrollo, pobreza, no, era de reconstrucción. Era de reconstrucción y fomento en las siglas españolas, ¿no? O el IBRD actualmente. Entonces se construyó, se creó para reconstruir Europa, por eso los primeros préstamos fueron creo que fue a Francia el primer préstamo, y en el fondo era para reconstruir Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y poco a poco fue financiando infraestructura y grandes obras, ya no solo de Europa, sino del resto de países en desarrollo, y su misión fue cambiando a digamos, algo que era mucho más que de reconstrucción, sino que era también para desarrollar esos países, ¿no? Y entonces ahí poco a poco fue cambiando su modelo, como les digo, a un banco más de desarrollo en los 50, en los 60, fundamentalmente con McNamara, el presidente de aquel entonces, y luego fue metiéndose mucho más en temas de estabilidad económica, en la crisis de los 80, en la crisis de deuda pública que hubo sobre todo en América Latina, donde los países se endeudaron salvajemente y hubo situaciones de muchísima inflación, los precios altísimos. Había que reconstruir las economías, ¿no? Y la macroeconomía, lo que se llamó el Consenso de Washington, ¿no? Y entonces se focalizaron mucho en eso, y luego a partir de los 90, estoy simplificando, pero grandes líneas, a partir de los 90 empezó a focalizarse mucho más en los grandes retos que había en el mundo: pobreza, en desigualdad, cambio climático vino posteriormente y ahora es obviamente un tema fundamental. Pero digamos, desde el origen del 45 hasta hoy en día, casi 80 años, es algo distinto, ¿no? La misión que tenía. Otro tema que se toca mucho y que Camila lo mencionaba al inicio es eso de la banca de desarrollo, ¿Por qué? Sí, como porque... ¿Qué es el desarrollo, además? ¿Cómo se entiende y quiénes dicen cómo se debería desarrollar la cuál es la diferencia como entre un banco multilateral, un banco comercial, un banco de desarrollo? Sí, ¿cómo podrías explicarle eso a la gente? Un banco de desarrollo no presta a ciudadanos. O sea, no es un banco comercial. No presto a lo que presto, en el caso del Banco Mundial, la corporación financiera presta a empresas, ¿no? El Banco Mundial presta a gobiernos. Dices, ¿y para qué le presta a los gobiernos? Le presta al gobierno para que cumpla algún objetivo de desarrollo. Dices, bueno, ¿y qué es eso, un objetivo de desarrollo? Pues puede ser, por ejemplo, para que cambien la planta de saneamiento de aguas. O sea, hay que cambiar una planta o hay que reconstruir una planta de saneamiento de aguas o de gestión de residuos. O hay que construir una carretera. Oye, pues necesitamos financiación para construir esa carretera. Y el Banco Mundial puede dar un préstamo para ayudar a financiar la construcción de esa carretera o esa planta de saneamiento de aguas o o cualquier otra obra pública que puedan pensar, ¿no? O puede ser un préstamo al gobierno para
que ayudarle a desarrollar reformas importantes regulatorias o de política que sean importantes para el desarrollo. Me dices, ¿y quién define qué es desarrollo? Para nosotros, los dos, por eso tenemos una misión muy claramente identificada, ¿no? Erradicar pobreza, es decir, políticas que lleven a aliviar la pobreza, tiene que ser de forma sostenida, no un one-off. Dos, conseguir una sociedad donde la prosperidad sea compartida, más compartida, es decir, que la desigualdad que existe. América Latina, por ejemplo, es la región más desigual del mundo, ¿no? Lo cual es paradójico. Cuando uno piensa, yo cuando me lo dijeron la primera vez dije, no, es África, es Asia del Sur, ¿no? Y es América, ¿no? Otra es conseguir un planeta más vivible, ¿no? Entonces, estos son tres grandes objetivos de desarrollo para los cuales el Banco Mundial y la Corporación Financiera presta o invierte, ¿no? Para conseguirlos. Y ahorita tú hablabas del consenso de Washington, que de hecho por ahí nosotras hablamos de eso en algunas de nuestras publicaciones, son esta serie de recomendaciones que hacen organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional para salir de esta deuda, mejorar las condiciones macroeconómicas de América Latina. Y ahorita hay como una nueva ola y unas nuevas discusiones sobre qué tanto funcionaron esas medidas del consenso de Washington, por un lado, y se está como debatiendo mucho el modelo económico, ¿no? Entonces, hay pues en el caso de Colombia que este gobierno pone sobre la mesa la tensión mucho más clara entre la participación de la empresa privada en cosas como la salud o las pensiones y la participación del Estado en eso. ¿Qué visión tienen ustedes sobre cómo reducir la desigualdad en este modelo económico en el que estamos, en un económico de libre mercado, en donde pues hay como competencia, en fin? Entonces, ¿tú cómo lo ves? Que es como una tensión. Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? Primero te voy a contestar con un símil futbolístico. Esto no se trata de ser del Barça o del Real Madrid. Esto no es o el sector privado o el sector público lo soluciona, ¿no? No, tú necesitas a los dos. Y te lo digo desde el punto de vista de un convencido en el desarrollo, y un convencido en el desarrollo y en la disminución de la desigualdad y en la erradicación de la pobreza no puede ser susceptible de ser catalogado de no, tú quieres solamente beneficiar a algunos, ¿no? No, para nada. Precisamente mi objetivo es que la prosperidad sea compartida. Ahora, ¿cómo llegar a ese punto? ¿Cómo conseguir que se consigan esos mediante iniciativas de sector público o inversión pública? Es imposible. Es imposible porque todo el ahorro que se genera y todo el capital que existe en el mundo, mi objetivo es canalizarlo a actividades productivas, y para eso necesito al sector privado. Eso no lo puede hacer solamente el sector público. Tendrían que cobrar tantísimos impuestos de todos los ciudadanos para acometer esas necesidades de financiación que sería imposible. Sería imposible. Es decir, ni siquiera incrementando los impuestos hasta, el 80%, el 90% de lo que ganas, sería suficiente dinero como para acometer o para cumplir con esas necesidades de financiación, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el consenso de Washington, olvidémonos de las dos palabras, pensemos en una estabilidad macroeconómica, es fundamental. Es fundamental por lo que decíamos anteriormente. ¿Tú me prestarías dinero a mí si crees que no te voy a devolver? Pues ya está. Entonces necesitas estabilizar la economía, porque si estabilizas la economía, la probabilidad que tú tengas de devolver el dinero que te estoy prestando es mayor. Y eso yo siempre digo lo mismo, pensemos en nosotros. Tú a mí no me prestas si crees que no te devuelvo. Pero no me vas a decir, oye, Alfonso, consenso de Washington. Pero no me vas a decir, estabiliza tus finanzas, ¿no, Alfonso? Estás endeudado hasta las orejas y la probabilidad de que me devuelvas lo que te estoy prestando es muy baja, porque te lo gastas todo y estás súper endeudado. Necesito que gastes menos, si no, no te presto. Piensa lo mismo para un país, exactamente igual. Tú necesitas que los países tengan una estabilidad económica para prestarles. Asumiendo que la estabilidad económica existe y que por lo tanto van a recibir financiación y van a recibir inversiones, que es fundamental para invertir a largo plazo. Porque tú si crees que a lo mejor no te devuelvo, me dices, venga, te presto, pero mañana me lo devuelves, ¿eh? Yo te digo, no, déjame hasta un año. Me dices, ni de broma, te voy a prestar dinero un año, no me fío de ti. Para un día quizás sí. Y el problema es que la inversión que necesitan los países para avanzar, para ser productiva, es inversión de largo plazo. No es inversión de aquí para mañana. Y para confiar en mí a largo plazo, necesito generarte credibilidad. Necesito tener estabilidad, que tú digas, Alfonso le presto de aquí a un año o a 10 años, porque creo que me lo va a devolver, ¿no? Entonces, digamos, ese sería la base mediante la cual se generaría o empezarías a construir un desarrollo o un modelo de desarrollo, ¿no? Segundo hay un papel para el sector público, absolutamente. Pero el papel del sector público no excluye la necesidad de tener un sector privado. Quien crea empleo en el mundo es el sector privado, no el sector público. Y el desarrollo, desde mi punto de vista, de las sociedades se basa en tener un empleo. No ya solo porque te da
porque socialmente lo necesitas, porque mentalmente lo necesitas, sino porque económicamente lo necesitas. Es decir, un empleo es una necesidad social y humana, no es solamente una necesidad económica, ¿no? Y yo creo que el empleo, que en el 80% se genera en el sector privado, necesitas generar las condiciones o crear las condiciones para que el sector privado cree empleo. ¿Y cuál es el rol del sector público entonces? Generar esas condiciones para que el sector privado pueda invertir y crear empleo. Y para eso tienes que hacer políticas que sean las correctas, que generen esa credibilidad que yo decía anteriormente, generar marcos regulatorios que sean creíbles, que por lo tanto te fíes. Oye, voy a meter mis datos en una, por ejemplo, en una web, no sé qué. ¿Tú te fías de lo que estás haciendo? Bueno, estás asumiendo que hay alguien ahí detrás que ha creado un marco regulatorio que tus datos están bien protegidos. Si no, no meterías tus datos ahí. O tú pones tu dinero, tus depósitos en un banco y dices, oye, ¿me fío? ¿Por qué me fío? Porque hay un marco regulatorio bancario que hace que estás asegurándote que ese banco no va a quebrar. Si no, tú no pondrías el dinero ahí. Es decir, todos esos marcos regulatorios son fundamentales, esas políticas, para generar la confianza, para que el dinero fluya, la gente invierta y por lo tanto las empresas crezcan, se desarrollen y creen empleo, ¿no? Que la economía al final se mueve por la confianza. Exacto. Y por la inversión. Y la inversión requiere de actividad privada. Por eso esta dicotomía de no, público o privado, no, esto no es O, esto es I. El que piense como O, yo creo que tiene un problema de largo plazo. ¿Habrá ámbitos donde solamente sea actividad pública? Perfectamente. Porque no sea rentable para el sector privado y la actividad pública sea necesaria para generar ese servicio, dar acceso a ese servicio. Absolutamente. Pero en tanto en cuanto tú puedas movilizar capital privado, hazlo. Porque generará un mayor dinamismo económico y más empleo. Y tú mencionas ahí como varios temas importantes y uno de esos es el empleo, ¿no? Y yo creo que uno de los dilemas más duros que tiene regiones como América Latina precisamente son todos estos temas de la informalidad laboral y la baja productividad. ¿Cómo creen ustedes que podríamos en regiones como la nuestra tratar de combatir esto? Y porque a la final esto genera mucha más desigualdad y eso genera como un círculo vicioso, ¿no? Como entre más desigualdad, pues más pobreza, menos oportunidades. ¿Cómo han ideado, ustedes han pensado, podríamos? Esa es la pregunta del millón. Si yo fuera capaz de responder a tu pregunta o de tener la solución mágica, no tendríamos la situación, asumo que alguien me escucharía y no tendríamos la solución que tenemos hoy en día, ¿no? Pero la informalidad de la economía es un grave problema. Cuanto mayor sea la informalidad económica, menor es la recaudación impositiva que tú tienes sobre eso y por lo tanto el compartir en la generación de renta y de riqueza que tú obtienes con el resto de la sociedad, ¿no? Y eso obviamente también tiene un drenaje productivo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay dos ámbitos importantes, ¿no? Uno, yo creo que es fundamental tener gobiernos sólidos. Gobiernos no me refiero a partidos políticos o el gobernante de turno, sino estructuras institucionales que sean creíbles, que generen credibilidad y que generen y que sean irrefutables, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso es absolutamente fundamental. Y eso es no tener corrupción, tener división de poderes, tener, digamos, todos esos ámbitos de independencia del Banco Central, todos esos ámbitos que generan independencia del Poder Judicial, etcétera. Todo eso genera credibilidad en una economía, ¿no? Dos, tener un mecanismo de recaudación impositiva que sea suficientemente sólido y suficientemente riguroso y profundo como para evitar que existan fraudes fiscales que existen por todos lados, ¿no? O que existen más de lo que deberían. Como evadir, pagar impuestos. Exacto. Al final la informalidad económica es una manera de evadir impuestos. Y yo creo que eso es algo que obviamente tiene que evitarse en lo mayor posible, ¿no? Productividad está vinculado a eso, pero no únicamente, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la digitalización es una gran transformación económica. Es posiblemente la transformación económica mayor de las últimas décadas, ¿no? Incluso siglos, casi te diría. ¿Por qué? Porque te va a permitir formalizar muchos empleos. Ante la digitalización tú tienes un track record, puedes hacer un seguimiento a las actividades económicas, ¿no? Porque genera una inclusión brutal. Es decir, gente que no tenía acceso a muchas cosas ahora digitalmente lo tiene. Ya no solo el consumidor, sino el productor. Nosotros tres podemos montar economía para la people y venderlo digitalmente, ¿no? Hace 10 o 20 años hubiera sido imposible. Necesitábamos un papel. Una imprenta. Exacto. O un espacio, una televisión pública, el canal, no sé qué. A lo mejor sois muy buenas, a lo mejor os hubieran dado, ¿no? Pero a lo mejor no, a lo mejor ni siquiera os hubiera interesado. Es decir, eso te permite una capacidad de prestar determinados servicios que de otra manera, o de vender productos que de otra manera es imposible. Yo creo que la digitalización necesita, vuelvo al tema público y privado, necesita un marco regulatorio súper riguroso para proteger al consumidor, para
proteger al inversor, para proteger a aquellos que están excluidos o que están menos digamos, adaptados a las nuevas tecnologías, pero es absolutamente fundamental para generar una mayor inclusión. Aquella gente que tiene hoy en día acceso al sistema financiero, aunque viva a 100 kilómetros de una entidad bancaria, una sucursal bancaria, hoy pueden tener acceso gracias a la digitalización. Eso es una transformación brutal para aquellos en zonas rurales, para las mujeres, que durante mucho tiempo, o en muchas sociedades, están excluidas de la actividad económica durante mucho tiempo porque, o bien porque tienen que quedar, o deciden, o tienen quedarse en casa cuidando de la familia, o porque tienen unos mayores problemas culturales para entrar en el mercado laboral. Lo pueden hacer digitalmente, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una gran transformación de inclusión y de formalización, y también de productividad. Por eso te lo decía, vuelvo a la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Que es uno de los grandes problemas de América Latina. La bajísima productividad y la bajísima competencia. Hay que crear economías más competitivas, que las empresas compitan entre ellas. Nuevamente, gran rol para el sector público. No significa que un sector privado mal entendido es malo. Un sector privado bien hecho es muy bueno. Pero lo mismo que una regulación pública mal hecha es malísimo, porque para algunos que se beneficien de eso, una regulación pública bien hecha es lo mejor del mundo, porque te generará el código de circulación para que el sector privado haga lo que tiene que hacer. Y ahí quisiéramos como entender el trabajo del Banco Mundial, de la IFC, pero en el día a día de la gente, uno cómo puede ver pues, un ejemplo de algún proyecto que ustedes tengan en el que hayan invertido y entonces ustedes digan, bueno, entonces una persona que antes no tenía acceso a, por ejemplo, internet, bueno, no sé, como para entender un poco cómo eso se ve reflejado en el día a día de la gente. Sí, cómo esas inversiones se aterrizan a la gente común y corriente. Quiero pensar, y pienso, que todo lo que hacemos tiene un impacto en desarrollo. De hecho, nosotros medimos todas las inversiones que hacemos. Cuando van a nuestro directorio para que sean aprobadas, tienen que tener un análisis de cuál es el impacto que va a tener en el desarrollo del país, ¿no? Pero te pongo un ejemplo muy concreto. Una de las grandes líneas de actuación que tenemos es, por ejemplo, préstamos que concedemos a bancos para que ellos presten a mujeres emprendedoras o a mujeres que lideran pymes. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el gap de la brecha de género que existe en el acceso a la financiación es enorme en América Latina. Brutal. Es decir, tú te llamas Valeria o te llamas Alfonso, vas a tener dos probabilidades distintas de obtener financiación. Somos el mismo, da igual. Lo que damos es una financiación, como por ejemplo hicimos con un banco en Brasil, ¿no? Le dimos 200 millones de dólares, que no está mal. Y decimos, oye, te damos este préstamo, pero esta financiación la tienes que dedicar a mujeres emprendedoras y que lideren pymes en el noreste de Brasil, que es la zona menos desarrollada de Brasil. Entonces, toda esa financiación se utilizó. Nosotros les ayudamos también con asistencia técnica a identificar a los mejores crediticias, etcétera, etcétera, y se desembolsó a este tipo de mujeres, que no tenían acceso a financiación antes, y que gracias a esa financiación empezaron a obtener financiación o acceso a servicios financieros, ¿no? Ese es un ejemplo muy claro, ¿no? Muy directo. Pero así, puntual de Colombia. Hemos hecho también ese tipo de préstamos en Colombia, vinculados a pymes, lideradas por mujeres, vinculadas a colectivos LGTBI, vinculados a la economía azul, vinculados, hicimos un anuncio de la primera emisión de un bono de biodiversidad que va a hacer el BBVA, que nosotros les hemos ayudado para invertir en actividades económicas que respetan la biodiversidad. ¿Eso cómo funciona? Es decir, digamos, en este caso que ustedes firmaron este acuerdo, BBVA le presta plata solo a gente que busque invertir y mejorar. Exacto. Exacto. Que respete la biodiversidad, mangroves, turismo ecológico, respete el medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero otro ejemplo que no sea solamente financiero, porque solo te he dicho ejemplos financieros, podría ser, por ejemplo, cuando invertimos en carreteras. Es decir, cuando ayudamos a la inversión, a la construcción de una carretera. O cuando con los enormes gaps de conectividad que existen en Colombia, ¿no? O cuando invertimos en energía renovable. Es decir, para cambiar la generación energética, energía eólica o energía solar. O cuando invertimos en el sector sanitario, para la construcción de un hospital nuevo, innovador, fuera de Bogotá, o el sector farmacéutico, para promover
la fabricación de medicamentos genéricos que permitan una mayor distribución a un mayor número de personas. O cuando invertimos en el sector cacao para hacer plantaciones o crear producciones de cacao que sean de acuerdo con nuestros estándares medioambientales y sociales, que son lo que llamamos los estándares de performance standards, que están alineados para evitar o para verificar que todo el proceso de producción del cacao no tiene ningún elemento a lo largo de toda la cadena de valor que vaya en contra de cualquiera de los principios medioambientales o humanos o sociales, ¿no? Es decir, hay muchísimos ámbitos en los cuales invertimos, ¿no? Desde sector financiero hasta infraestructura o salud, educación. Yo tengo una pregunta como ciudadana antes de ir cerrando. Digamos que uno de los dilemas o problemas que tiene también América Latina y Colombia es como la desconfianza que hay en las instituciones, ¿no? Por temas de corrupción y esas cosas. ¿Cómo hacen ustedes desde el IFC como para blindarse en estos temas y que realmente esos recursos terminen llegando y cumpliendo esos objetivos que ustedes también se plantean desde la institución? O sea, nosotros no prestamos al sector público, prestamos el Banco Mundial tiene su propio criterio de, y condiciones contra las cuales presta. El IFC, cuando hace un préstamo o hace una inversión, hay un contrato legal sobre la utilización de los recursos que hace el IFC y esto está monitoreado. Es decir, nosotros monitoreamos y supervisamos todas las inversiones que realizamos. Es decir, no se trata de que el IFC venga, hace una inversión y se va y me olvido, ¿no? No, nosotros tenemos que hacer la supervisión del proyecto hasta el final y del uso de los recursos y del impacto que tiene y del cumplimiento con los estándares medioambientales, sociales y de gobernanza que la empresa tiene que cumplir para recibir nuestra financiación. Que yo creo que es uno de los valores, honestamente, o uno de los aspectos que generan un mayor valor, ¿no? Lo que llamamos INS, estándares medioambientales y sociales. Es decir, ayudamos a las empresas a aumentar esos estándares a las mejores prácticas internacionales, que significa cómo tratar al medio ambiente, cómo respetar todos los derechos sociales, de gobernanza, evitar todo tipo de corrupción, etcétera, etcétera. Queríamos cerrar con una pregunta más personal. Esa es la difícil. Sí. Nos contaron que eres maratonista. Sí. ¿Cómo es? ¿Sí te da el tiempo? Porque yo creo que la percepción general de la gente es como que uno entre más alto tiene el cargo, menos tiempo tiene. ¿Cómo hace ese equilibrio ahí entre lo personal y lo laboral? Mira, buena pregunta, pero yo siempre digo lo mismo, cuando además doy charlas a las nuevas generaciones que entran en el banco y demás, ¿no? Yo siempre he pensado lo mismo. Tú no puedes realmente desarrollarte profesionalmente si no eres feliz personalmente. Además, yo lo noto en mí mismo, las semanas que estoy grumpy, que estoy así como gruñón, no trabajo igual de bien. O sea, me noto que no estoy bien, ¿no? Las semanas que estoy feliz y que tal, y dices, este es otro Alfonso, ¿no? Genera mucho más valor, ¿no? Y yo creo que ese work-life balance, esa estabilidad familiar y de trabajo es fundamental, ¿no? Yo tengo 6 hijos y les dedico un montón de tiempo. El tiempo que también viajo muchísimo, pero cuando estoy con ellos es tiempo que es de ellos. Yo creo que eso es muy importante. Correr es exactamente lo mismo. Mi mujer cuando está harta de mí me dice, Alfonso, vete a echar una carrera y vuelve dentro de una hora, ¿no? Pero es importante porque me relaja, ¿no? Es decir, te genera... te desestresa y es verdad que corro maratones. He corrido en todas las... el otro día me mandaron una aplicación he estado en 100 países del mundo, ¿no? He corrido en todas las ciudades en las que he estado, salvo en una que no me atreví porque había mucha contaminación ambiental, pero en todas las demás he corrido, porque me fascina además, ¿no? Aquí es duro, la altitud, joder. Pero salir a correr por las mañanas antes de empezar a trabajar, que me permite también ver las ciudades. Aquí estoy 2 días en Bogotá, ¿no? No te da tiempo a ver nada, ¿no? Entonces yo veo las ciudades yéndome a correr por las mañanas antes de empezar a trabaar y me permite pues entender un poco más el dinamismo de la ciudad y también pues estar más contento conmigo mismo, ¿no? Pero bueno, no hay ningún secreto. Al final es una cuestión de trade-offs, ¿no? De asignación de tu tiempo, ¿no? ¿Qué lo quieres asignar? ¿Cómo lo asignas? Y cómo lo maximizas. Pero yo creo que cuanto más contento estás contigo mismo, más fácil es hacer las cosas que haces mejor, ¿no? Y notas la gran diferencia, ¿no? Oye, 1000 gracias, ha sido un gran placer, os deseo los mejores éxitos. La próxima vez os haré yo a vosotras las preguntas difíciles, porque... Pero ha sido un gran placer y os deseo todos los éxitos.